puntapié inicial al último capítulo de Diálogos del Mostrador del año 2020, que es el sexto de la temporada, y doy la bienvenida a todos los que están presentes o se van a incorporar durante el curso de este diálogo, ¿no? Bienvenidos todas y todas. ¿Cuál es el tema a conversar? La institucionalidad económica y la nueva constitución. Otro lo que muchos le llaman la constitución económica. Y esto incluye muchos temas, no creo que los podamos tocar todos, pero sí los medulares. Entre otros, por ejemplo, la independencia o no del Banco Central, por decir algo, ¿no? En fin, tenemos dos muy buenos invitados para ser de columnistas, pero después viene una conversación entre todos. Los invitados columnistas son Bettina Horst, que es la directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, y José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exministro, expresidente del Banco Central. Conduce, como siempre, Iván Weissman, mucha experiencia en esto y gran impulsor de Diálogos del Mostrador. Así que, a nombre del Mostrador, mi calidad de director del medio, les doy la bienvenida y que sea un éxito esta conversación, este diálogo. Iván, en tus manos. Gracias, Federico. Quiero hacer un par de avisos parroquiales antes de entrar en lo medular. Para muchos de ustedes, hasta el miércoles de tarde o ayer, esperaban ver a Susana Jiménez, que es vicepresidenta de SOFOFA y ex ministra de Energía. Tuvo una situación personal que le impide estar, pero Bettina Horst, como dijo Federico, directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, aceptó venir, así que muchas gracias. Segundo, el proceso, para los que no han participado antes, más o menos 40 minutos yo voy a conversar con Bettina y con José. Después vamos a abrir la cancha para que hagan preguntas. Funciona mejor que manden las preguntas por el chat del Zoom. En el pasado algunos de ustedes me la han mandado por el chat personal, los que tienen mi teléfono, y la idea es que se muteen para que no hayan ecos. Bueno, y lo último, quiero también dar las gracias que este cuarto año de Diálogos del Mostrador es posible con la ayuda, con el patrocinio, con el apoyo de Enel, de CAP, de Pricewaterhouse y de la Asociación de AFPs. Sin ellos esto no sería posible, así que le damos las gracias. Esta es una apuesta del Mostrador a conversar, diálogos y ojalá generar puentes. Bueno, muchas gracias Bettina, muchas gracias José, bienvenidos. Voy a empezar con Bettina, ¿no? Voy a ser caballero antiguo, bueno, machirulo, como dicen acá. Bettina, hay que preocuparse sobre el futuro de la institucionalidad económica que le ha dado un marco de crecimiento y estabilidad macro a Chile por 30 años. ¿Hay que preocuparse por la conversación que se viene? Estaba en mute todavía. Bueno, sí, de todas maneras, es uno de los aspectos importantes al hablar de una nueva constitución. El punto es cuál es el marco que uno cree que debería estar en la Constitución, ¿no es cierto? Porque hay ciertos temas transversales que todos comparten que deberían estar, como por ejemplo lo que tú planteabas al comienzo, la autonomía del Banco Central, menciones respecto de derecho de propiedad, otras institucionalidades que también permiten el libre ejercicio de la actividad económica y que permiten efectivamente que se hagan efectivos los derechos de propiedad, ¿no es cierto? Y varios temas adicionales. Y ahí yo creo que la gran discusión es de qué forma tienen que estar presentes y con qué grado de neutralidad tienen que estar presentes, porque muchos en la discusión hemos visto, han planteado que esta constitución ampara o es la cuna o es la base de un modelo más de libre mercado, y yo creo que las constituciones, así como queremos que duren por varias décadas, tienen que entregar los elementos básicos para que a partir de ellos se vaya construyendo, de acuerdo a las voluntades políticas del momento, las distintas formas, los distintos modelos económicos que hemos venido discutiendo en los últimos tiempos. José, tú tienes experiencia de haber estado en el Banco Central, ministro, también académico acá en Estados Unidos. Yo he conversado contigo algunos de estos temas en privado.
¿hay que preocuparse o hay que tener fe que el proceso va a entregar una institucionalidad económica que va a permitir a Chile seguir creciendo? Buena pregunta, y la verdad que muchas veces abordada desde el punto de vista de las pasiones, ¿no es cierto? Y que ahora viene el futuro Venezuela o que se acaba el país, pues dependiendo de lo que pasa. Déjame ponértelo así como bien simple. Chile está en una crisis hoy día, una crisis política profunda, profunda, en la que nosotros vemos, estamos volviendo a cosas que habíamos vivido en una crisis anterior de 73, estas continuas acusaciones constitucionales contra ministros, el Congreso, a través de buscar resquicio, empieza a violentar lo que es la iniciativa exclusiva del presidente. Es una crisis, y yo creo que aquí más que empezar a preguntarse, entonces obviamente uno ve gente que dice, no, es que mira el Congreso, otro dice, no, es que mira el presidente, y yo digo, miremos que la institucionalidad está mal. Entonces, mi manera de ponerlo es decir, mira, la economía está creciendo poco y viene ya varios años, si de repente viene un año y nos falta el que dice, no, que la culpa la tiene la guerra comercial, y empiezan a decir como cosas, como uno dice siempre cuando nos va mal la culpa es de afuera, la economía tiene poco crecimiento de productividad, llevamos muchos años en una economía que se desacelera con un deterioro fiscal, ¿no es cierto?, que no es preocupante a los niveles que estamos, pero un deterioro persistente, poco crecimiento, ¿no es cierto?, y crisis política. Eso para mí me refleja que tenemos un problema institucional bastante grande. Y por eso yo digo, es hora de repensar la institucionalidad. Ahora tú me dices, debemos preocuparnos mucho, porque hay una probabilidad de que echemos a perder aún más la institucionalidad si no lo hacemos bien. Y por otro lado también tenemos esperanza, yo creo, de hacer algo que también es importante destacar, y lo decía Betina, la Constitución nos da un marco. Lo que al final resuelve los problemas son las políticas públicas, las leyes, la acción del Estado, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos después. Por lo tanto, es importante también que la ciudadanía tenga claro que la Constitución no va a ser lo que va a solucionar los problemas, y tampoco podemos esperar a que tengamos una Constitución andando y todo para empezar a solucionar problemas urgentes que tenemos. Pero obviamente es preocupante. Yo creo que hay cosas interesantes que igual desde el punto de vista como cientista social uno debería pensar. El hecho, por ejemplo, que una comisión constituyente donde no entran parlamentarios que están viendo su reelección, a mí me parece que es sano. Hay toda una discusión de la composición, pero me parece que eso de partida es una cosa sana. Segundo, si uno quiere analizar esto desde el punto de vista comparativo en el mundo, lo nuestro no surge porque hay un caudillo como ya Chávez o como Correa que quieren cambiar la Constitución para quedarse en el poder y para hacer lo que quieren y crear régimen autoritario. Aquí hay un verdadero reflejo de la ciudadanía de tener más democracia, más inclusión, y esa es la discusión que tenemos que tener, y por eso lo que estamos haciendo hoy día, y parte importante de nuestros turnos, ¿cierto?, estar permanentemente hablando y pensando y estudiando en esto, es contribuir a que tengamos, a que nos vayamos por el camino correcto, porque obviamente hay riesgo. Betina, yo conversé la semana pasada y lo publiqué en mi columna newsletter, el semanal que se manda los domingos en la noche a los suscriptores y los lunes se publica en El Mostrador, con uno de los artífices del proceso constituyente colombiano, que en muchos aspectos, no solo acá en Chile, pero en el mundo lo miran como un proceso que fue exitoso. Y él, una de las cosas, dijo, yo no quiero darle clases a Chile, contó un poco cómo fue el proceso allá, pero lo que sí dijo, mira, lo más importante es que la constitución que salga de este proceso no sea, entre comillas, atrincherada. Y mi opinión o mi lectura de afuera, siendo un admirador del proceso chileno, dijo él, es que la constitución actual es muy de trinchera, que solo representa una parte. En general, el mundo político que representa libertad de desarrollo y algunos de los papers que han escrito no son defensores de esa institucionalidad. ¿Tú crees que hablando un poco del pasado, que la actual se puede calificar como una constitución de trinchera? A ver, mira, en términos generales, yo creo que las constituciones no deberían ser de trinchera ni de un ni de otro sector. Las constituciones deberían entregarte la base, el marco general, para que a partir de ello se puedan desarrollar los distintos modelos políticos, modelos económicos, que a lo largo del tiempo las distintas fuerzas políticas que van ganando elecciones, ¿no es cierto?, vayan ejerciendo el poder.
Y al final del día la Constitución, más bien, a mi modo de ver, es un rayado de cancha que distribuye el poder y que limita los poderes. Entonces, yo creo que más bien es una base a partir de la cual se construye. Ahora, yo creo que también hay que hacerse cargo de la historia constitucional, porque uno no puede mirar el texto de la Constitución hoy día desconociendo en qué momento se redacta, que fue el año 80, ¿no es cierto?, incorporando componentes en constituciones previas, etc. Porque, por ejemplo, todo el capítulo de derecho a propiedad, que sin duda que es en términos de extensión, probablemente es más largo que en otras partes del mundo, pero también responde a una situación previa que tuvimos en Chile a comienzos de los 70, donde la verdad que el derecho a propiedad existía poco o era extremadamente frágil, teníamos múltiples expropiaciones, etc. Entonces, también obedece a la respuesta y a dar certezas respecto del momento también que está viviendo el país en cada momento. Entonces, yo creo que yo no estoy de acuerdo que sea una constitución atrincherada, y yo creo que una futura constitución tampoco tiene que ser atrincherada, sino que en el fondo tiene que entregar las bases para que libremente las personas puedan elegir y para que cada uno de los gobiernos electos democráticamente y manteniendo la democracia puedan ir desarrollando sus programas de gobierno. Y ahí hay un tema también, cuando hablamos de si hay que preocuparse del tema económico dentro de la Constitución, el tema institucional, hay un tema que va más allá de la institucionalidad y que tampoco se recompone con una nueva Constitución, que es el tema de las confianzas. Y ahí a mí me cuesta más ver cómo el mediano plazo o qué es lo que tiene que suceder o en qué hay que trabajar para recuperar las confianzas. Porque, por ejemplo, hoy día tenemos ciertas institucionalidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, institucional, el Tribunal Constitucional, que desde hace tiempo ya hay propuestas transversales de reformas al mismo tribunal, pero que así todo no han ido avanzando, y que sin duda algún elemento tiene que estar en la Constitución, algún órgano final o algún tipo de revisión tiene que estar para que finalmente las normas y las leyes que se vayan aprobando estén en el marco de la Constitución. Pero eso pasa también por creer, por tener confianza, y eso sin duda no se cambia solamente cambiando el texto legal o cambiando ciertas institucionalidades, sino que también confiando nuevamente. Y yo creo que ese es un desafío que va mucho más allá del debate constitucional, y por lo menos hasta ahora no he visto ningún camino que me pareciera que en el corto plazo nos va a dar luces y nos va a permitir recuperar esa confianza que tanto se ha perdido, que tanto se ha quebrado en el pasado. Bien, acá el programa de conversaciones sobre la institucionalidad económica, estoy de acuerdo, pero el tema de confianzas da para un programa completamente separado. Las confianzas se hacen con actos, ¿no? Y acá creo que hay suficientes actos en ambas partes para echar culpa de por qué se ha deteriorado tanto la confianza, que es básico para que un país crezca, porque sin confianza no hay inversión. José, la misma pregunta. Primero, ¿tú te parece que lo que me dice este abogado colombiano, que fue artífice del proceso, de que su mirada es que uno de los problemas de la Constitución chilena es que era demasiado trincherada, representando unos valores de un liberalismo quizás extremo? Y segundo, ¿a qué debería apuntar una Constitución para ser, como dice Bettina, neutra? Marcar la cancha, marcar las reglas para que después se pueda hacer una conversación, un contrato social en que todos podamos estar de acuerdo. Sí, aquí siempre en este tipo de cosas lo que uno observa es que uno tiene como matiz y donde raya la diferencia o marca el límite. En primer lugar, hay que tener cuidado con hablar de esto del éxito de la Constitución colombiana, porque la Constitución colombiana, como si uno dice un problema que tiene, que yo creo que tenemos que pensar mucho en el caso chileno, es que se judicializa la política pública, que de hecho ya no está pasando en Chile. O sea, en Chile muchas decisiones, ¿no es cierto?, en materia de salud terminan en la justicia. Uno quiere que eso lo haga la política pública, uno quiere que eso haga el gobierno, el parlamento, la decisión democrática, ¿no es cierto? Ahora, la judicialización no es porque los jueces quieren abusar, es porque nuestro aparato institucional no ha permitido. Y esto es una cosa que es como obvia, pero que es importante. Por ejemplo, cuando uno dice nosotros tenemos que consagrar derechos sociales, a la educación, salud, pensiones, vivienda, podemos incorporar muchos derechos sociales. Una cosa es decir, hay derecho a la buena salud, por ejemplo,
Y con eso, ¿qué es lo que ha pasado en algunos casos de Colombia, que es donde es más crítico el tema de los derechos sociales y de la Constitución? Que va una persona y dice, mira, yo tengo un tratamiento que solo lo hacen en Houston, un tratamiento de cáncer solo lo hacen en Houston, y tengo una pelea con los tribunales. Para tener la pelea con los tribunales tengo que ser una persona de alto ingreso, y me terminan pagando un tratamiento que cuesta muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que uno, ¿qué debería hacer? Y esto son como detalles, pero que es muy importante. Por ejemplo, el chileno tiene derecho a una pensión digna, pero la Constitución debiera decir, como lo determine la ley. Y se hace una ley que es la que pone en palabras y en términos actuales, ¿no sé? Y de acuerdo a nuestra capacidad como país, que entendemos hoy día que es digna. Y no podemos consagrarlo para siempre. Y son cosas que va a tener que haber una discusión. Y si nosotros realmente queremos que la política pública, que las leyes vayan avanzando en esto, tenemos que avanzar en la dirección de darle a la ley el poder de decir hasta dónde llega, como el NICE en Inglaterra, que dice, mira, hasta dónde llega la ayuda pública, y que hay todo un problema ético bien complejo que hay que resolver, pero que hay que resolver hoy día más que los tribunales, a través de la política pública. La segunda cosa, ¿no es cierto? Y tiene que ver con si es una constitución de trinchera o no. Yo creo que esta constitución, y tampoco uno tiene que demonizar, yo creo que el Banco Central está súper bien tratado, fue inspirado en el Banco Central, en el Bundesbank. O sea, esto no fue así, que esto fue bastante replicado al Bundesbank. Se han hecho modificaciones que podemos hablar después, esto de que pasemos, de que el Banco Central pueda comprar bonos del Tesoro del mercado secundario, que es lo más obvio, natural, que como dice Bettina, respondía a una cosa del pasado que uno quiso ponerla más dura, pero que obviamente tiene cero justificación económica. Hoy día lo podemos ir levantando. Pero si hay cosas como de trinchera, yo diría, sí estábamos haciendo agua, hay mucho acuerdo en modificar el Tribunal Constitucional, su forma de selección, pero como país no fuimos capaces de hacerlo. O sea, ese es el hecho final. O sea, estamos todos de acuerdo y no lo hacemos. Si estamos todos de acuerdo y no lo hacemos, es que algo raro está pasando. Hay otro problema también, que yo creo que me gustaría entender bastante más, pero que uno ve, y que es esta cosa de que, de nuevo, se argumenta derechos sociales, pero daría la impresión, ¿no es cierto?, y algunos constitucionalistas lo van a afirmar, de que se prioriza la provisión, la posibilidad de provisión privada de los derechos sociales por sobre el derecho social mismo. En salud dice que uno tiene derecho a la salud, ¿no es cierto?, digna, pública o privada. Entonces, probablemente, esta es una discusión que no hemos llegado, yo que creo que Chile debería pensar en serio en un sistema de salud común, básico para todos los chilenos, que eso podría ser inconstitucional. Y eso yo preferiría que lo dejáramos a la ley, y no que quede consagrado en la Constitución, porque en el fondo nos rigidiza, y nos rigidiza con una visión que es la que yo llamo la visión de la subsidiariedad, pero de la subsidiariedad malentendida, en el sentido de la subsidiariedad de que todo lo que pueda hacer el privado, aunque lo pueda hacer mal, no lo puede hacer, cuando la subsidiariedad tiene que ver mucho más con la cosa comunitaria. Podemos hablar después. Ahora, todo eso tenemos que sentarnos, reescribirlo. No me cabe la menor duda que hay muchas cosas que uno debería mantener de la Constitución, hay otras cosas que tenemos que mejorar, y tenemos que construir con el lenguaje actual y con nuestras visiones actuales una Constitución que nos permita, nos asegure, ¿no es cierto?, que al final las leyes puedan mejorar la situación, que tengamos un marco común, y que el tema de las confianzas es cierto que da para otras cosas, pero que al menos como país nos permita sentirnos parte del mismo techo. Perfecto. Vamos a más específico. Empecemos por un tema que yo no soy un experto en historia y viví mucho tiempo fuera de Chile, así que hay cosas que por ahí me equivoco, pero como lo entiendo yo, que esto viene de la Constitución de 1925 y que se ha perpetuado, que es la prerrogativa del Ejecutivo de plantear políticas que signifiquen gasto. Mucha gente, por lo menos preparando para esto, leí que dicen, bueno, hasta cierto punto sí, efectivamente le da mucho poder al Ejecutivo, pero también ha ayudado a mantener la estabilidad económica, porque si no en el Congreso tendría demasiado poder para empezar a hacer políticas públicas más populistas o para hacer proyectos que a lo mejor no tienen un interés global, y que eso en teoría significa que un presidente mira más el interés total que el interés particular de una provincia o una sección, o una región o un proyecto para plantear gastos, ¿no?
Es raro, no soy experto, corríjanme, no conozco muchos casos, en mente ninguna, en que eso sea el caso en democracias occidentales, por lo menos. Bettina, ¿qué opinan ustedes en Libertad de Desarrollo sobre esto? ¿Debería mantenerse? ¿Se debería cambiar? A ver, lo que pasa es que también está al final íntimamente ligado con el sistema político que quieras adoptar, ¿no es cierto? Más presidencialista, menos presidencialista, más parlamentario. Entonces, ahí hay un conjunto de discusiones que van más allá de la iniciativa exclusiva. Ahora, supongamos que el sistema político no va a cambiar mucho más, no va a cambiar en demasiado respecto a lo que tenemos hoy día. Yo creo que sí hay que mantener la iniciativa exclusiva en materia de gasto en el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué te digo esto? Porque, a ver, a pesar de tenerla, en los últimos 10, 15 años se ha venido deteriorando la sostenibilidad fiscal, la situación fiscal en el país, ¿no es cierto? Entonces, no es suficiente, ¿no es cierto? Claramente no ha sido capaz de evitar este deterioro en los últimos años, a pesar de tener una regla fiscal, etc. Entonces, así todo, yo creo que es bueno mantenerlo. Ahora, uno también como que tiende a ver las cosas blanco y negro, entonces dice, bueno, es que si solo el presidente puede hablar materias de gasto, entonces el Congreso está un poco aislado de esa discusión, pero vemos en la práctica que la discusión política muchas veces se trata también de materias de gasto, ¿no es cierto? Pero con la diferencia que finalmente, hasta hace poco al menos, desde el Parlamento no se podían plantear mociones parlamentarias que impliquen un aumento de gasto, pero sí hemos visto en el pasado cómo ciertas materias que son de iniciativa exclusiva del presidente terminan siendo apoyados desde el gobierno de turno porque hay una negociación en el Congreso para buscar apoyos desde el Ejecutivo a esas propuestas. Entonces, también tiene que ver eso con la no reelección, en parte al menos, con la no reelección inmediata al menos de los presidentes en Chile, ¿no es cierto? De alguna forma evitando que haya una presión por un actuar más irresponsable quizás de aumentar el gasto transitoriamente en el corto plazo, en el último momento para quizás ganar una reelección. Entonces también yo creo que hay varias cosas que están encadenadas una con otra y lo que yo sí creo que hay que profundizar y mejorar hoy día nuestras reglas fiscales y ahí sí llevar el principio de responsabilidad fiscal a la Constitución. ¿Puede ser un poco más específica? ¿Qué crees tú que hay que, después voy a ir a José que responda lo mismo, pero cuando te refieres a hay que mejorar ciertos aspectos de la regla fiscal, ¿puedes dar algunos ejemplos más específicos? Bueno, es que hoy día ahí está en debate la regla fiscal, porque hoy día tenemos una regla de balance estructural, ¿no es cierto? Hoy día no hay un límite de la deuda, por ejemplo. Hay toda una discusión respecto si bien hemos avanzado en cuanto a una mayor autonomía del Consejo Fiscal Autónomo, pero probablemente hay que avanzar hacia robustecer mucho más esa institución en cuanto a que efectivamente sea una contraparte en términos de recursos, capacidad de hacer estudios, capacidad de generar insumos para aportar al debate fiscal, y hoy día más bien es un hermano un poco más pobre, un poco más precario respecto a lo que es la dirección de presupuesto, lo que es el Ministerio de Hacienda. Entonces yo creo que eso no es parte de la Constitución, ¿no es cierto? Finalmente entregarle más recursos, robustecerlo, no pasa por la Constitución, pasa por la política pública, pero sí creo que hoy día no está resguardado en la Constitución una regla de sostenibilidad fiscal de mediano plazo, y creo que eso sí debería estar el día de mañana. José, el tema de la pregunta original que hice, ¿debería esta nueva Constitución mantener la prioridad o la exclusividad del Ejecutivo cuando hablamos de gasto? Sí, dos cosas. Partamos por lo primero, que esto efectivamente depende mucho del régimen político, si es parlamentario, entonces del régimen político esto depende de manera crucial y tiene dos dimensiones. La primera dimensión es proteger, ¿no es cierto?, las cuentas fiscales, y por otro lado, de quién es la autoridad y quién es quien va decidiendo y tiene la visión global del país. La segunda cosa que hay que destacar es que se da la paradoja, ¿no? o lo lamentable, de que si uno busca en qué región del mundo es donde hay más regímenes presidenciales con iniciativa exclusiva, en América Latina. Que la verdad que en materia de manejo fiscal y de buen manejo fiscal, no solo por el balance, sino también por la asignación de gastos, no es muy ejemplar.
Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que factualmente, que nosotros no podemos cambiar todo un sistema parlamentario si no lo hemos vivido, los países tienen que mirar a su pasado, no vamos a cambiar completo, pero sí necesitamos más descentralización. Y en términos de la iniciativa exclusiva, yo creo que uno puede buscar mecanismos en los cuales se pueda, con apoyo del gobierno, ¿no es cierto?, buscar algunos acuerdos y que sean financiables, mantener la iniciativa exclusiva en un régimen presidencial o bastante menos presidencial de lo que tenemos hoy día. Hoy día nosotros, si tuviéramos un régimen parlamentario, habríamos, yo creo, resuelto bastantes problemas. Y las acusaciones constitucionales son precisamente eso, una manera de cuestionar gobierno en el Parlamento, y no somos capaces de formar una coalición de mayoría, entonces tenemos un gobierno de minoría. Es bastante negativo eso. Hay que repensarlo. La iniciativa exclusiva como principio me parece bien, flexibilizarlo para que haya apoyo a mociones parlamentarias, de que pueda haber algo, yo no tengo problema. Claro, uno puede mirar al otro extremo en Estados Unidos, donde no hay iniciativa exclusiva, y es presidencial, pero es un país que puede endeudarse en lo que quiera, porque lo que paga por la deuda es menos de lo que gana por sus ahorros. O sea, es como si nosotros pidiéramos un crédito al banco y esa plata la ponemos y ganamos más. Es como el único país que tiene eso que se llama el privilegio exorbitante, por lo tanto es muy distinta a su situación fiscal. Entonces, yo creo que es importante ver esto en el contexto del sistema político que tenemos. Yo creo que hay otra cosa que es bien importante. Chile tiene que descentralizarse más. O sea, de nuevo, tenemos un grado de centralización. Se deciden los gastos de una región en el centro, ¿no es cierto?, desde Hacienda. Es porque no hemos creado una institucionalidad que permita, sin romper las buenas cuentas fiscales, que en Osorno yo creo que deciden y entienden mucho mejor tal vez su necesidad, y democráticamente pueden tener mucho mejor percepción y derecho a tomar decisiones que las que se pueden tener desde Santiago, donde hay una extremada centralización. Y si uno ve la centralización, es precisamente el problema, uno de los problemas que tenemos nosotros de desarrollo y crecimiento en nuestro país, que es que sea parejo, que esto desborde con mucha fuerza a las regiones. Y habiendo dicho eso, que son temas que va a haber que ir pensando, no va a determinar el detalle la ley. O sea, por ejemplo, el Consejo Fiscal no lo va a determinar una ley, no la Constitución, pero tenemos que ir avanzando en descentralización. Tenemos también, y eso comparto plenamente lo que dijo Bettini, yo creo que hay un acuerdo bastante amplio, subir a nivel constitucional algo muy fuerte en materia fiscal. No lo hemos logrado a pesar de tener una regla. Entonces, ¿qué es lo que uno debería, como en general, decir? Mira, los gobiernos al menos deberían tener una regla que sea verificable por algún consejo autónomo, que pueda hacerle seguimiento, que pueda asegurar las tendencias fiscales, porque el gran problema fiscal de los países no es lo que están gastando hoy día, es que lo que están gastando hoy día les compromete 5 años más. Y ese es lo que al final te gatilla los problemas. Entonces lo que uno debería tener es efectivamente subir, y para esto hay que ver un poquito comparado, por lo menos partiendo por decir, mira, los gobiernos deberían presentar su programa fiscal, su regla fiscal. La regla fiscal en Chile, y yo lo venía diciendo hace bastante tiempo, está haciendo algo, porque tenemos una super regla, pero con un deterioro y un aumento de la deuda persistente, porque tenemos problemas de medición. Yo creo que habría que incorporar no solo elementos estructurales, sino también elementos efectivos, elementos de deuda. Hay que tener cuidado con poner un límite a la deuda, que se hace en algunos países, porque cuando choca ese límite de la deuda se te acabó la posibilidad de hacer política fiscal. Hay que hacerlo, por eso hay que consagrar un principio de responsabilidad fiscal en la Constitución, y a través de las leyes, fortaleciendo el Consejo, fortaleciendo las reglas, y tener asegurado de que el país tenga estabilidad fiscal, que en el fondo gaste en promedio lo que tiene en promedio en el largo plazo. ¿No? Es el gran problema del diseño de una política fiscal sostenible, pero que seamos fiscalmente responsables, que es la base para poder crecer y para no tener problemas, para satisfacer
demandas sociales, ¿no es cierto?, de derechos sociales de la mejor forma, obviamente es fundamental eso. Betina, te voy a poner a ser un poco abogado del diablo. Una de las críticas a la actual institucionalidad económica es que esta obsesividad, después también, José, tú puedes comentar, porque tú estuviste en el gobierno, que esta un poco obsesión que tuvo Chile con la regla fiscal, con ser disciplinados, el péndulo se fue demasiado a un lado y eso hizo que la respuesta a ciertas demandas sociales, que algunos argumentan fue lo que terminó con el estallido social del año pasado y que estemos teniendo ahora esta conversación hoy, fue porque fuimos demasiado conservadores, que había un dogma demasiado liberal o neoliberal o conservador, lo que sea, o Chicago, acerca de no gastar demasiado. Y que eso un poco nos hizo obsesivos como país y no fuimos aventureros o arriesgados en el sentido de ver de que había otra forma y que habíamos sido demasiado conservadores. A ver, mira, es una pregunta súper amplia, pero una pregunta que hace tiempo que se está debatiendo. Y en términos generales yo creo que no hay que sobresimplificar el análisis. Porque cuando uno mira los últimos 10, 20, 30 años, efectivamente el crecimiento económico nos ha permitido también un mayor gasto en programas sociales, en el ámbito social, en las distintas demandas, ¿no es cierto? Y eso ha sido gracias al crecimiento de la economía que finalmente ha generado más recursos. Hemos tenido reformas tributarias en los últimos años y que finalmente no terminaron recaudando lo que se dijo, lo que se prometió que se iba a recaudar. No vamos a empezar a discutir si era porque la reforma era mala y llevó abajo el crecimiento, o porque si el crecimiento se vino abajo por otros factores y por último no se terminó recaudando lo que se dijo que se iba a recaudar, etc. No viene ahora a la discusión. Pero en la práctica, cuando tú dejas de crecer como país, tú pierdes la posibilidad también de contar con mayores recursos para hacer frente a esos temas. Y cuando tú miras, por ejemplo, vámonos a las típicas encuestas que plantean y de alguna forma evalúan cuáles son las prioridades de la gente, ¿no es cierto? La encuesta del Centro de Estudios Públicos, que siempre aparece salud, educación, trabajo, seguridad ciudadana, pensiones, como entre las primeras prioridades. Ámbitos en los cuales, si pensamos en educación y salud, se han invertido cuantiosos recursos, pero eso no necesariamente se ha traducido en mejores prestaciones o una mayor satisfacción de los usuarios de esas prestaciones. Entonces, acá no se trata de gastar recursos solamente, es el cómo se gasta, y ahí yo creo que hay un tema en los cuales hemos trabajado en distintas instancias, con grupos transversales, desde hace mucho tiempo, distintos centros de estudio, universidades, sectores políticos, que es modernización del Estado, pero que en la práctica no se ha podido avanzar en prácticamente nada. La única gran reforma en materia de modernización del Estado, digámoslo, fue bajo el gobierno bajo el presidente Lago, que fue producto de cuando se destapa un gran escándalo de financiamiento en su momento, más que a la política, a las autoridades políticas en ese entonces. Pero en todo lo demás, reformas más bien estructurales en educación, más bien estructurales en salud, que tengan que ver con la calidad, que tengan que ver con lo que pasa dentro del aula, no reformas que lo único que hacen es modificar la institucionalidad por arriba, pero no se hace cargo de cómo mejorar la calidad al interior de las aulas. Yo creo que han sido parte del problema de por qué, a pesar de estar hoy día gastando mucho más recursos de lo que estábamos gastando en el pasado, eso no se ha traducido en una mayor satisfacción de la ciudadanía respecto a temas como salud, temas como educación y otros ámbitos. Y ahí también el tema de la descentralización, pero recordemos que también una de las demandas que se plantearon es de alguna forma la mayor equidad territorial que existe dentro de nuestro país, ¿no es cierto? O sea, la forma como el Estado de alguna forma perpetúa las inequidades, las desigualdades territoriales de nuestro país a través del modelo que tiene hoy día de descentralización con los municipios, sin duda es algo que hay que abordar, pero también de nuevo hemos trabajado mesas de descentralización, acuerdos con distintos sectores políticos,
hay una mirada para avanzar, pero finalmente falta la voluntad política y es muy difícil. ¿Por qué? Porque en todos los ámbitos cualquier reforma más profunda en materia de modernización por lo general pasa por lesionar derechos de ciertos sectores hoy día, de ciertos gremios, de ciertas federaciones, de ciertos sindicatos, que muchas veces se oponen a reformas que permiten una mejor gestión de esos recursos. El año pasado la Agencia Nacional de Productividad, ¿no es cierto?, sacó un informe muy interesante respecto a la productividad en el sector público de salud, en cuanto a cosas tan sencillas como, por ejemplo, el uso de pabellones, ¿no es cierto? Y ahí se demostraba cómo hoy en día en el sector público la tasa de uso, la cantidad de horas que se están utilizando los pabellones es muy inferior a los estándares internacionales y también inferior a lo que hoy día está en el sector privado. Entonces, hay un tema de gestión importante, y si eso no somos capaces de enfrentar y mejorar y modernizar, por muchos recursos que se destinen a los distintos sectores, no se va a mejorar la calidad. Entonces, yo creo que reducirlo a un tema solamente de recursos, yo creo que es un error. Y además, de no haber sido así, no habríamos tenido los recursos que tuvimos tanto para enfrentar el terremoto del año 2010, como lo que hemos tenido ahora disponible para enfrentar esta pandemia. Así que también hay que ver en qué ayuda el tener ahorros acumulados y por qué la necesidad de volver a generar esos ahorros, porque muchos creen, bueno, no volvamos a generar ahorros, gastémonos todo lo que estemos, todo lo que tengamos cada año, pero yo creo que es importante porque ya sabemos que en Chile al menos vamos a necesitar en distintos momentos ahorros acumulados para poder hacer frente a demandas puntuales. Mira, antes de pasarle la pelota a José, voy a dar una opinión. Yo creo que hay un poco, al igual que como se habla de la posverdad, mi lectura, y esto es muy personal, no tengo idea si el doctor piensa lo mismo, yo creo que en Chile, después del gobierno militar, de la dictadura, se generó una posverdad de que todo lo público era malo, ¿no? Y entonces se creó como ciertos mitos. Tú dices el tema de educación y salud, con todos los problemas que hay y efectivamente lo que dicen las encuestas, pero cuando uno mira los datos, y eso no se inventan datos, es que Chile pasó de tener una de las peores educaciones de América Latina y con este gasto que de acuerdo a ustedes es ineficiente, llegó a tener, junto con Uruguay y Cuba, la mejor. Pasó a tener uno de los peores índices de salud a tener, dentro de lo que es la región, uno de los mejores, con todos los problemas que todavía tenemos, y no. Entonces, me parece que es un poco, se genera un mito de que el Estado es ineficiente. Podría ser más eficiente y se requiere una modernización, estoy personalmente completamente de acuerdo, pero no, yo creo que hay que ponerlo un poco en contexto. No, después, si quiere, me responde, pero le quiero hacer una pregunta a José. ¿No? Sí, pero deja responderte el tiro, Iván, sí, para dale. que no nos olvidemos lo que tú dices. Bueno. Lo que tú dices. Yo creo que acá no hay que hacer caricaturas. Yo no planteé en ningún caso que todo lo estatal es malo. De alguna forma que tú... No, yo no dije que tú, pero en general se creó... Bueno, en general, pero fue respecto a mi respuesta, entonces déjame responder. Sí. Yo no estoy de acuerdo claro. con lo que tú planteas de la caricatura que acá se estableció después de los 90 de que todo lo público era malo. Acá lo que es malo cuando no se le da el derecho a las personas a poder elegir entre educación pública y privada, o entre salud pública y privada. Y acá yo no digo que todo sea ineficiente y que todo el aumento de gasto haya sido ineficiente. Acá hay muchos espacios de mejor eficiencia y hay que hacerse cargo del aumento de gasto, pero ahí también hay que hacerse cargo de cómo, así y todo, todavía dentro de las principales demandas de la gente está la salud, está educación. Entonces, acá no se trata de ver el vaso medio lleno de uno y el vaso medio vacío del otro, sino hay que tratar de avanzar y buscar los puntos de encuentro. Ok. José, yo quiero que respondas, pero te quiero hacer una pregunta que es de la misma que le hice originalmente. Una persona que elijo una persona que tú y yo conocemos, que no lo voy a mencionar, me puso el punto cuando estuve en Chile yo la semana pasada. Me dice, mira, el problema es que la generación de ustedes efectivamente miraban todo, entre comillas, para usar la frase, en la medida de lo posible, y era muy cuidadoso porque venían no curtidos por un pasado de un Chile pobre, desordenado, entonces miraban las cuentas y decían, bueno, avancemos, pero seamos responsables económicamente. Mi generación, decía, nosotros miramos si esto es justo o no es justo. Y si no es justo, hay que buscar la forma, sin necesariamente ser irresponsable, mejorarlo. Y me dio un ejemplo súper claro y me sonó. Me dijo, mira, igual como ustedes ahora se sientan y miran, oye, hasta el año 73 no puede ser que los negros no podían ir al mismo baño que los blancos, o que las mujeres no podían votar, o que no te podías ir de vacaciones si pagas, o si te enfermabas te podían echar, que ahora los damos como derechos básicos que serían ilógicos, o que era obligatorio trabajar los domingos. Entonces, bueno, nosotros 50 años vamos a mirar atrás a Chile y vamos a decir, qué loco,
porque ni siquiera hablemos de las pensiones, qué loco que la salud y la educación dependía de qué pega tenían tus padres, o si tú tenías plata o no. Entonces tú estuviste en el gobierno y después fuiste presidente del Banco Central. Entonces quiero saber si esa crítica que se hace mirando atrás, yo sé que la perspectiva te da otra mirada, si es que fueron demasiados conservadores con algunos de estos casos. Déjame hacerte primero una observación de algo que estaban discutiendo y respecto del Estado y su eficiencia, y yo creo que es bien importante lo que tú dices. O sea, es bien fácil insultar al Estado, es bien fácil insultar al Estado, y en Chile se ha hecho mucho progreso en materia social. Obviamente hay cosas muy lamentables, y esto es lamentable y pasa con todo tipo de gobiernos, con todo, y es la captura política del Estado. Y una de las ventajas del parlamentarismo, y que nosotros deberíamos ver cómo implementarlo en Chile, aunque no hay un régimen parlamentario, es que se genera una burocracia pública, técnica, no capturada políticamente. Nosotros tenemos que el director del INE cambia cada vez que hay un nuevo gobierno. Los más altos ejecutivos de las empresas públicas. O sea, uno es incomprensible y obviamente es una tremenda ineficiencia. ¿Para qué decir en la administración de la salud? Muchas cosas donde nosotros no deberíamos hacerlo, y en un país normal no debería ocurrir eso, la extremada captura política, ¿no es cierto? Y para qué cuando empezamos a ir a lugares como el Sename, ¿no es cierto?, que son tragedias, parte importante es por la captura política, y eso ocurre, y hay ejemplos en todo tipo de administraciones, y es algo que se debería acabar, y que deberíamos pensarlo cómo hacer. Lo que pasa es que estamos todos de acuerdo pues, y no lo hacemos. Entonces tenemos un problema institucional para tomar decisiones. No tenemos que estar esperando el caudillo que venga a solucionarla. Y Betina dijo otro punto muy importante. ¿Y por qué el chileno tiene derecho a elegir, no tiene derecho a elegir entre salud pública o privada? Yo ahí tengo una duda de si eso lo tenemos que consagrar en la Constitución. Porque ese es un tema para el 10-20% de los chilenos, en primer lugar, ¿no es cierto? Y lo que nosotros estamos con eso generando es un sistema extremadamente segmentado. Y yo no creo que debería ser, yo creo que debería haber, o sea, mi opinión, y esto hay que discutirlo, y muchas veces con expertos de salud tratado de entenderlo. En Chile deberíamos ser como en Inglaterra, en muchos países del mundo, la base de los programas de salud, hay un componente público común general para todos. Y no podemos seguir un país donde la gente con recursos va a clínica y la gente de menos recursos va a hospitales. Eso, o sea, cuando yo digo, me paro y digo, qué loco el lenguaje que usamos en el país. Ahora, respecto del hijo de ese amigo que después me contará quién es, pero hay que tener dos temas que son bien importantes y sobre todo quiero hablarlo respecto, obviamente, de los derechos sociales en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y el progreso que tuvo. Claro, uno pensaba hace 50 años, tenían baños segregados, pero todo el triunfo, ¿no es cierto?, que tuvo la desegregación en Estados Unidos ocurrió por lo que se llama el incrementalismo, y además en un contexto donde se puede hacer. Es de esperar que esta persona que te habló te diga qué loco que existía este sistemas tan segregados. Pero si no construimos un país mejor, un país que crezca, un país con progreso, tal vez él diga qué pena que teníamos un país donde había menos pobreza, había mayor potencial, ¿no es cierto?, de progreso. O sea, nosotros tenemos que construir, no podemos cambiar las cosas de un día a otro, tenemos que hacernos cargo de nuestra historia. Y tú sí tienes un punto importante más general, que podríamos conversarlo largamente. Yo sí soy bastante crítico del viejo dicho, porque aquí yo creo que el conservadurismo lo inspira esta frase que traducida al castellano diría algo así como, si no se ha echado a perder, que entre paréntesis el echado a perder es un chilenismo malo, debería ser, si no se ha malogrado, no lo arregles. Yo creo que eso es un gran error. Eso se lo escuché a un profesor que hace muchos años hablando de política cambiaria, ¿no es cierto? Uno lo que tiene que decir es, si se va a echar a perder, mejor empecemos a arreglarlo ahora. Y eso es lo que nos falló. Eso falló en materia de financiamiento universitario, el financiamiento de los estudiantes, ¿no es cierto? Un CAE carísimo que no daba el retorno, menos en la universidad que teníamos, y nadie se paró a decir, mira lo que está pasando. Entonces no estaba funcionando, parece que andaba bien. Entonces, efectivamente yo creo que hay que anticiparse y uno tiene que ver por dónde viene. Y esto tiene mucho que ver con los sistemas políticos, con el incentivo de los presidentes, aquí voy a hacer entre comillas
algo que a mí me gustaría. Yo creo que el sistema que tenemos en Chile, que los presidentes se pueden reelegir después de haber descansado un periodo, lo único que ha hecho es tapar liderazgo, pero muy mal, a mí me gusta más el sistema de que se reelijan. Es como un gobierno de 8 años, y a los 4 años tenemos una reelección, con el cuidado de que no usen todo el aparato estatal, y eso se puede hacer peor. Un poco, yo creo, lo que tenemos hoy día es muy perverso. Entonces, por eso yo digo que eso es para discutir en otro tema. Pero hay algo de lo que no nos vamos a escapar, y hay algo de lo que no nos vamos a escapar nunca, que nosotros debemos hacer lo que podemos. Y si nosotros no nos restringimos a nuestra capacidad de generar ingresos de mediano plazo, no estoy diciendo que tiene que ser de mediano plazo, no solo no vamos a avanzar, sino que vamos a retroceder. Y este tema de la responsabilidad fiscal no es una cosa de derecha de Chicago. Tenemos que recordar que el gran ajuste fiscal, y parte importante fue también por buen precio del cobre y por un muy buen manejo fiscal que hubo durante los años 90. Y ahí vino una caída muy fuerte en nuestra deuda pública, la que después se le sumó el boom de los commodities. Y existe esta vieja teoría en Estados Unidos, ¿no es cierto?, del Starve the Beast, ¿no es cierto?, que consiste en que los republicanos bajan impuestos y con eso dejan el presupuesto muy apretado para que después los demócratas no suban gastos, y probablemente es precisamente lo que pasó ahora, ¿no es cierto? Parte importante del boom de Trump fue por una tremenda baja de impuestos que va a haber que empezar a revertir luego, ¿no es cierto? Entonces, no es este tema de la austeridad fiscal y responsabilidad fiscal, es un tema económico que traspasa, yo digo, frontera ideológica, y no hay que ponerlo así, porque al final es lo que los economistas y lo que tenemos que tratar de hacer es decir, mira, estas son las restricciones, estos son los recursos, esta es la capacidad que vamos a hacer. Nosotros no vamos a imponer el modelo, nosotros vamos a decir la mejor forma y ayudar a construir la mejor forma para lograr los objetivos que la sociedad se ha propuesto. Perfecto. Vamos a otro de los temas que también ya me están bombardeando con preguntas sobre esto. No sé yo sé que es tema a nivel intelectual, no sé cuán realista sea que lo saquen, pero igual. Bettina, ¿ustedes están preocupados de que en la discusión, que en el debate constitucional se ponga sobre la mesa, se cuestione la institucionalidad del Banco Central, dado que ha sido una de las instituciones exitosas y que también corríjame o por chat, no conozco ningún país exitoso económicamente y al que aspiraríamos ser como sociedad, que tenga un banco central que no sea independiente? Bueno, China, pero bueno, no sé si queremos ser China. Bettina. A ver, yo creo que hay que diferenciar también lo que dice el papel y lo que se traduce en la práctica, porque alguien ponía ahí en el chat de que Venezuela, por ejemplo, cuando uno ve el papel de la Constitución, uno podría entender que el Banco Central es autónomo, pero la verdad que en la práctica sabemos que no opera como tal. Y yo creo que en el caso del Banco Central, más que mantener lo que hoy día está en la Constitución, que yo creo plenamente de que tiene que ser autónomo, pero también hay ciertas cosas de la ley orgánica constitucional que hoy día rige el Banco Central que lo llevaría a nivel constitucional, como es el nombramiento y la remoción de los consejeros, porque podemos tener una bonita declaración de que el Banco Central es autónomo, pero que después una ley establezca, por ejemplo, poder tener acusaciones políticas, acusaciones constitucionales contra los consejeros del Banco Central, que finalmente te debilita la capacidad de conducción de la política monetaria cuando tú tienes consejero del Banco Central bajo la posibilidad de ser acusado por el poder político. Entonces yo creo que hay ciertas cosas que hay que reforzar aún más en la Constitución, pensando que el día de mañana, por ejemplo, las leyes orgánicas constitucionales pudieran cambiar de quórum o pudieran pasar a ser ley simple o en otro formato legal. Yo creo que hay que resguardar la autonomía del Banco Central, y eso pasa también por cómo se nombran y se pueden remover sus autoridades. José, ¿tu lectura? Sí, mira, yo creo que, sí, en primer lugar, efectivamente, una cosa es lo que está escrito, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los países, todos los países exitosos tienen bancos centrales independientes o los tienen de facto y están tratando de moverlo a la ley. Y todos los que han cambiado constituciones lo han subido a rango constitucional. Hay algunos que lo tienen en la ley porque es muy antiguo. Es algo tremendamente importante para la institucionalidad económica, que obviamente uno no lo puede estar cambiando. Tenemos leyes orgánicas constitucionales, hay una discusión, se pueden aliviar, se pueden eliminar, en cuyo caso hay cosas que subir a la Constitución. Yo quiero decir que el nombramiento de los consejeros del Banco Central tiene una virtud que nunca se ha discutido mucho, y es que son traslapados, o sea, que son cada 2 años, o puede ser cada 1 año.
Hay muchas otras instituciones en las cuales se nombran de a dos. Y cuando se nombran de a dos, ¿en qué terminamos nosotros? Uno para ti, otro para mí, y ponemos a cualquiera. En el Banco Central uno podrá hacer muchas críticas por haber dicho este consejero, pero yo creo que en global, si uno mira los nombramientos, salvo el mío, han sido bastante buenos. Han sido excelentes. Y tenemos una tremenda institución que cada vez que tenemos un problema decimos que lo haga el Banco Central o hagámoslo como el Banco Central. Dejemos eso claro en la Constitución. Yo no creo que no debería ser un tema controvertido, salvo por algunas discusiones menores. Uno puede decir, vamos a redactar, yo redactaría el objetivo diciendo que su objetivo principal es la estabilidad de precios, la inflación, con la estabilidad financiera, que es lo moderno, ¿no es cierto? Y poner una frase si uno quiere, y tiene que estar, como está hoy día en la Constitución, está, pero con otra redacción, y se tiene que, y todo esto para poder, en el largo plazo, tener una economía mejor y mejor bienestar para todos los chilenos. Y yo creo que en ese contexto, que lo que hacen, lo demostró hace poco, ¿no es cierto? Hay unas cosas en el Banco Australia, en Chile lo discutimos mucho tiempo, hoy día Chile es una economía que es más estable, los shocks externos tienen mucho menos impacto por lo que hemos hecho. El Banco Central no puede resolver todos los problemas, son discusiones que tenemos que tener, podemos avanzar. Yo creo que el Banco Central tiene que ser muy accountable, pero también comparto plenamente, someterlo a juicios políticos me parece que, sobre todo en el estado actual de las cosas, es una cosa que sería muy dañina, porque al final la autonomía, y esto es bien importante, toda la autonomía depende de la capacidad de remoción de las autoridades. Es como el corazón. Si a ti te dicen, yo te voy a sacar si no estoy contento contigo, obviamente tú no vas a poder operar de manera autónoma. En Italia se dio el caso de un presidente del Banco Central que interpretó la ley como que él podía ser presidente hasta que muriera. Ya, y quedó la escoba, ¿no es cierto? Hubo un tremendo conflicto en ese momento y hubo que sacarlo poco menos que por la fuerza. Pero que uno tenga y diga, mira, a mí me van a sacar solo si se muestra que soy incompetente, que no lo he podido hacer. ¿Y cómo se hace en Chile? Por una iniciativa del presidente o la presidenta de la República que diga, no está actuando bien y aprobado por el Congreso. Este es un tema que da para largo, pero, o sea, no sé, mucho esto, pero la crisis asiática. Yo soy de los que criticó al Banco Central, pero ojo, es una crítica que uno hace ex ante. Dice, yo habría tomado esto. Pero el Banco Central tuvo el juicio en ese momento y tomó una decisión en un ambiente incierto, con condiciones distintas, todo lo que quiera. Podemos tener una larga discusión si estuvo bueno o malo, pero ningún parlamentario de ningún color político levantó la idea de algún tipo de censura. Entonces ahora venimos como 20 años después de decir, no, es que tal vez, pero veamos la realidad de ese momento. Nadie. Porque entendemos nosotros, el Banco Central actúa frente a incertidumbre, tiene que hacer un juicio, tiene gente competente y capaz de hacerlo. Nosotros tuvimos un problema inflacionario complicado, y tal vez porque no sabíamos los eventos que iban a venir después, y también nos podrían haber acusado porque la inflación subió bastante, ¿no es cierto? Pero si uno mira, uno tiene que ver cómo es la toma de decisiones, en particular en instituciones que toman decisiones bajo incertidumbre. Tratar de juzgarlo por cómo se resolvió esa incertidumbre, obviamente que no es justo y que distorsiona la toma de decisiones. Un Banco Central no autónomo, aparte de hacer todo lo que quiere el gobierno, va a ser ultra conservador, porque no va a tomar ningún riesgo porque puede venir una acusación política. Entonces, la verdad que no, está muy bien como está, y hay que subir cosas, y creo que una de las cosas que deberíamos mostrar como país, después de una discusión, que uno de los primeros temas en los que hay un gran acuerdo nacional. Bettino, una pregunta. ¿Tendría problemas tú con que le sumaran al mandato del Banco Central, que también tiene que mantener un ojo en el empleo? Que de facto mi lectura del actual Banco Central es que lo hace, pero el mandato es la inflación, pero hay gente, dicen lo que le cambiarían, le tocarían es agregarle ese mandato. Sí, a ver, yo creo que hay que cuidar de que no tenga mandatos que pueden ser contradictorios para efectos de ejecutar la política monetaria. Hoy día efectivamente, si bien no lo tiene en el mandato, pero siempre es una preocupación y se lee en los informes y en las discusiones que se tienen en el Banco Central respecto de su preocupación por el empleo y por el crecimiento de la economía. Así que no, yo no se lo pondría explícitamente como se ha planteado en la discusión, que sea un mandato doble, tanto estabilidad de precio, que hoy día tiene estabilidad de precio y estabilidad financiera, y agregarle
otro más que sería crecimiento de la economía. Yo creo que no, porque de alguna forma pueden ser elementos que en algún momento son contradictorios, y en la práctica ha actuado también tomando en consideración temas de empleo. Entonces, yo creo que hoy día esa polémica, esa discusión no se ha dado y no la instalaría ahora a nivel constitucional. Perfecto. Además que, Dale. no, lo que pasa es que es una discusión un poquito equívoca. En primer lugar, porque cuando uno dice que mantenga el pleno empleo, nosotros no sabemos lo que es el pleno empleo, vamos a estar discutiendo años, entonces uno dice, no, el pleno empleo es 2% la tasa de desempleo, lo único que eso terminaría en inflación. Segundo lugar, desconoce el problema que se tiene de los objetivos inconsistentes. Nosotros sabemos, se llama curva de Phillips, ¿no es cierto?, en economía, nosotros sabemos que la inflación y el desempleo están relacionados. Entonces uno no puede decir en algún momento uno los va a mover en direcciones distintas a esta relación. En tercer lugar, el esquema de meta, y esto yo escribí varias cosas y tengo unos artículos en la revista Economía Chilena, el esquema de metas de inflación flexibles que usa Chile y la inmensa mayoría de los países con Banco Central independiente es un esquema que va balanceando la estabilidad del producto respecto de un pleno empleo que no conocemos y la estabilidad de la inflación. Y en eso se llama algo así como, tiene esta virtud de que estabiliza y de que puede un Banco Central independiente estabilizar productos. Pero eso es consistente con una visión que en el largo plazo el objetivo del Banco Central es contribuir al bienestar del país. En Estados Unidos le llamará al máximo un employment posible, uno lo puede, pero no puede pensar que en el corto plazo uno va a estar manejando dos cosas que están íntimamente relacionadas como si fueran independientes. Sobre todo, y es bien importante, teóricamente uno podría hacer el siguiente caso, es decir, el Banco Central, su objetivo, tiene pero su objetivo es mantener el pleno empleo, olvidarse del resto y tener una política monetaria que va a tener una meta, porque si no, no tenemos ancla. Pero el gran problema que tendría eso, y que es como por una prueba en un curso, es que nadie sabe cuál es el pleno empleo, eso depende de la estructura de la economía, eso no depende del Banco Central. Precisamente el Banco Central tiene que ver con dinero, y la manera de hacerlo es estabilizando la inflación, y con eso permite, y eso lo han mostrado los datos. El otro día leía, o sea, en Chile nosotros hemos tenido las peores crisis, la pandemia un poquito distinta, pero hemos tenido crisis enormes, y no cae como cayó el PIB el año 82, ¿no es cierto?, con crisis incluso de peor magnitud. ¿Por qué? Porque hemos establecido un sistema de manejo de política monetaria que me parece que ha funcionado bastante bien. Perfecto. Vamos al público. Varias de las preguntas que me hicieron en privado y las que están también en el chat ya las han abordado directa o indirectamente. Así que voy a ir a una que no ha sido abordada. La hacen a Betina. Betina preguntan, ¿ustedes estarían dispuestos o qué le ven de manos desde el punto de vista económico y social? Y no me refiero a político, sino que social, a que bienes como el derecho al agua se conviertan en un bien social nacional y que no sea un bien privado. A ver, yo creo que hay que aterrizar la discusión, porque hoy día el agua es un bien nacional de uso público, ¿no es cierto?, está en la ley. Sí, llevarlo a rango constitucional a mí no me genera ningún problema. El punto es cómo distribuimos ese derecho al uso de este bien nacional de uso público, ¿no es cierto? Porque por mucho que digamos que un bien nacional de uso público no significa que todos podamos sacar agua de todos los lados. O sea, eso de alguna forma hay que definirlo, hay que limitarlo, hay que asignarlo y hay que generar también las condiciones para que se den las inversiones para un buen uso de esos recursos y una buena asignación de esos recursos. Así que la verdad que a mí me preocupa más la forma de asignación de los derechos de agua posterior, entregando certeza jurídica y también sobre todo en un contexto actual que recordemos de sequía, que veníamos conversando de eso hasta octubre del año pasado y hoy día ha pasado un poco más desapercibido. Y ahí, de nuevo, hay muchas cosas que más que en la Constitución son temas de política pública. Por ejemplo, ahora en la discusión cuando se habla de las modificaciones al Código de Agua, a mí me llama muchísimo la atención cómo se ha plasmado que en el fondo no hay estudios de cuenca en la mayoría de las cuencas del país.
y cómo esa es una falencia precisamente para el día de mañana poder asignar esos derechos de agua, ¿no es cierto? Asignar, expropiar si es necesario en algunos casos, por la falta de información. Entonces, tú no puedes tener un sistema de entrega de derechos de agua cuando finalmente tú no tienes bien estudiado cuál es la cantidad, cuál es el agua que efectivamente puedes estar entregando o estar distribuyendo. Así que yo te diría que a nivel constitucional, consagrar lo que hoy día establece la ley, a mí no me genera ningún problema. José, me hace una pregunta para ti. Si tú crees que, dado el clima crispado y algunos casos, y la violencia, el clima crispado de violencia, se da para crear un ambiente, un escenario en que la Asamblea Constituyente pueda escribir una nueva constitución que no sea influenciada por el crispamiento o la grieta actual. Es muy buena pregunta, porque en primer lugar uno no tiene que... la violencia es un desastre, obviamente, pero tampoco nosotros podemos pensar en la violencia como algo que está hoy día, que es generalizado. O sea, es gravísimo, y mucha de esa violencia es estimulada para afectar la política pública y la política. Y la verdad que no es la forma en la que en una democracia abordamos esos problemas. Por lo tanto, a mí es un tema que obviamente me preocupa y me ha llevado a plantear de que parte de las deliberaciones de la Comisión Constituyente debieran ser reservadas, así como lo hacen los bancos centrales en algunas de sus decisiones. Se liberan las actas como ad verbatim muchos años después, se sabe quién votó qué, pero hay que tener cuidado, porque lo que yo no quiero, y que es una práctica, ¿no es cierto?, de gente con poco espíritu y poca civilidad, empezar a mandar Twitter qué votó cada parlamentario, ¿no es cierto?, y aquí están los traidores, o aquí están los no sé cuántos, y empezar a decir en Twitter y empezar a funar. Si nosotros queremos tener gente competente que haya, tampoco vamos a estar amenazando su integridad, hay que tener bastante cuidado. Así que yo creo que en el reglamento van a tener que algún tipo de cosas definir cómo hacer, porque esto no es discusión para la galería, ni es para candidatearse, esto es una discusión para construir algo mejor para el país. Yo creo que es un tema importante. Chile es un país que tiene un problema serio de controlar la violencia, o sea, es un tema factual. Parte de esta misma crisis, después discutimos cuál es el origen, pero parte de esta misma crisis es que somos un país con problemas para poder controlar la violencia. Es un problema global que está pasando hoy día, y podemos discutirlo, pero aquí ha sido mucho más exacerbado. O sea, en algunos momentos se han tomado la Plaza Italia y ha sido por periodos prolongados que no se puede pasar por ahí. Entonces, eso no es una cosa muy normal. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, pero es parte de una descomposición bastante general que yo espero, y como te decía al principio, yo espero que nos vayamos por el camino correcto y no de exacerbar estas diferencias, estas tensiones que yo creo que le van a hacer muy mal al país, y que siempre yo recuerdo cuando la gente decía, y nos tiramos al vacío, y la cosa en blanco, y todas estas discusiones filosóficas. Llego aquí, hay una cosa muy sencilla, y es que si la Comisión Constituyente tiene un piso, que para uno es muy malo, para otros no es tan malo, es que si hacen algo malo, se puede votar que no en el plebiscito de salida, cosa que debiera ser extremadamente difícil, ¿no es cierto? Puede haber detalles que uno no esté de acuerdo, pero por lo menos nosotros no estamos saltando al vacío. Betina, y estoy obviando las preguntas que todos pueden leer en el chat, porque creo que han sido, las han tocado, como dije, directa o indirectamente, tanto Betina como José. Hay una pregunta que me mandan por chat, dice, por favor no diga mi nombre, es el gerente de estudio de uno de los bancos. Pregunta para Betina, me dicen, ¿hay algún tipo de modelo constitucional de algún país actual moderno que ustedes miran, que tú miras como algo al cual podría aspirar la nueva Carta Magna chilena? A mí lo que pasa, sin ser experto constitucionalista de partida, y no he leído las constituciones del mundo, he leído algunas partes o algunas constituciones, por lo cual no me atrevería a decir, este es mi faro a seguir. Yo creo que, además, las constituciones no son trasladables de un país a otro en su conjunto, son más bien elementos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, tienen que hacerse cargo de la historia reciente de un país o de los últimos 100 años también. Entonces,
no veo que sea tan extrapolable la constitución de un país a otro. Lo que sí uno puede ver en el fondo a qué país uno le gustaría parecerse, ¿no es cierto? Y ahí últimamente varios han repetido la idea de seguir a Nueva Zelanda. A mí no me convence tanto, pero esa es otra discusión. Pero no por eso vamos a adoptar la constitución neozelandesa, ¿no es cierto? Porque, como bien sabemos, la constitución es el rayado de cancha, es el límite de poderes que le funcionan a un país en función de las tensiones que vive ese país, que son distintas a las que vive otro país. Por ejemplo, nosotros hace 30 años atrás, o hace 20 años atrás, jamás estaríamos discutiendo de incorporar a nivel constitucional una regla de déficit fiscal, por ejemplo, o de sustentabilidad fiscal. Cosa que hoy día sí estamos discutiendo, porque en los últimos 15 años hemos visto cómo, a pesar de la institucionalidad que tenemos, igual se ha ido de alguna forma deteriorando. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también cómo han ido evolucionando las sociedades y cómo han ido evolucionando los países, por lo cual yo no me atrevería a extrapolar un tipo de constitución de un país a otro. Ok. José, hay una pregunta que sí, ahora me hace un punto. Está en público, pero no me había dado cuenta que estaba. Lo hace el economista Alejandro Puente. Pregunta. Uy, se paró José. No sé si me escucha todavía. Bueno, la pregunta iba a ser si es que, ¿qué pensaba? No sé si me escucha José. Pregunta es, ¿qué opinas de los presupuestos plurianuales? Presupuestos plurianuales, no conozco el detalle, creo que a mí me gusta una cosa donde existe la flexibilidad de que uno va cambiando y va definiendo los gastos de acuerdo a lo que va pasando por año, y los de presupuestos plurianuales tal vez uno lo pueda ver en el contexto de una regla. Yo creo que hay reglas mucho mejores que definir lo que uno va a hacer plurianualmente. Ahora, también hay que tener en cuenta que muchas veces los gastos, las decisiones que se toman en términos presupuestarios tienen que ver con un horizonte, ¿no es cierto?, de mediano plazo. O sea, pero esta cosa de definir los presupuestos plurianuales no creo, no una cosa que me parezca. De nuevo, una cosa que si algún día se determina en la ley, creo que mucho más importante es subir un principio de responsabilidad fiscal donde se muestren los resultados fiscales agregados en una regla y cuáles son los compromisos. Ok. Voy a empezar a terminar, pues ya son las 10:15 y prometí más o menos a esa hora. Terminaríamos. Pregunta personal ya. ¿Bettina, optimista, escéptica o pesimista acerca del proceso? Es difícil en una sola palabra. Quiero ser optimista, porque yo creo que es la única forma de salir de esta crisis, pero hay elementos que me llevan al pesimismo, como es precisamente la violencia y como es la falta de diálogo respetando las distintas posiciones. Y hay un poco lo que decía José respecto de cómo funciona esta convención constituyente, y cuando vemos hoy día la discusión en el Congreso, yo personalmente, espero equivocarme, pero yo personalmente no creo que la constituyente que termine electa sea muy distinta a lo que tenemos hoy día en el Congreso. Y yo creo que se van a generar las mismas tensiones y polarizaciones y falta de diálogo que hoy día tenemos en el mundo político activo. Entonces yo creo que si eso va a ser el piso de la discusión, yo veo muy difícil el poder avanzar en un proyecto en común que realmente pueda unir al país y no separarlo como hoy día la discusión política lo está haciendo. José, para cerrar, la misma pregunta. ¿Optimista, escéptico, pesimista? No sé, yo me atrevería a decir con algo de optimismo, pero bastante preocupado. O sea, igual estoy bastante preocupado. Pero sí tengo una diferencia con Bettina. Yo creo que las instituciones, las reglas del juego son las que determinan las conductas de las personas. No una cosa intrínseca, en el sentido de que hoy día el Congreso se ha puesto, por ejemplo, en el retiro de fondos de AFP, muchas de estas cosas, es porque están mirando la reelección, porque están preocupados de la calle, porque están preocupados cuando van a sus regiones. Pero una comisión constituyente cuyo rol, cuyo objetivo es redactar una constitución, ¿no es cierto? Ese es el mandato que tienen. Y para eso fueron elegidos. Y no están mirando su próxima elección. Obviamente, la estructura de incentivo que va a tener esa misma gente va a ser distinta. Por lo tanto, yo creo que es muy importante
cómo nosotros diseñamos las instituciones. Nosotros no vamos a cambiar a las personas y vamos a traer, o sea, esas discusiones como de repente entre voluntarista y a mi juicio relativamente equivocadas para mirar esto, es como nosotros diseñamos un esquema como país de instituciones que genere los incentivos, y por eso la transparencia, el mirar, y en la Constitución, el tener reglas de largo plazo, yo creo que nos pueden ayudar. No descarto, obviamente que van a haber tensiones, el tema de la violencia es preocupante por un problema de la capacidad como país que tenemos de evitarla, y que es tremendamente lamentable. Creo que es algo que, por lo que he visto de nuevo, y me baja cierto optimismo, es algo que debería ir desapareciendo, y ojalá sea así. Creo que nosotros ignoramos, y tampoco debemos olvidarnos, hay temas en la Araucanía gravísimos, y de nuevo, parte de nuestra centralización es que es un problema de la Araucanía, pareciera, pero no, es un problema de Chile bastante grave también, y que tenemos que abordar, que ojalá en esta discusión nos vaya bien. Bueno, con eso cerramos. Yo voy a dar mi opinión, porque puedo. Es preocupante, pero estoy optimista, porque como decía Churchill, no sé, no le veo el punto de ser pesimista. Así que espero que esta salga mejor, a ver si el próximo año nos juntamos a conversar de nuevo, a ver cómo va el proceso. Quiero agradecer a los participantes que se sumaron hoy. Primero a Bettina. Bettina, un especial gracias por haberlo hecho a última hora. Súper interesante lo que dijiste. José, también te quiero agradecer, muchas gracias por haber sido parte de esto. Y a los que participaron en los 6 capítulos de Diálogos del Mostrador. Este es el último. Espero volver el próximo año con una nueva serie, con un escenario un poco más despejado hacia dónde vamos. Así que muchas gracias. Quiero aprovechar también de agradecer a CAP, a la Asociación de AFPs, Enel y Pricewaterhouse, que hacen este programa posible. Así que bueno, Bettina, nuevamente, muchas gracias. Gracias José, a ustedes. muchas gracias. No, a ustedes. Y nada, será hasta la próxima. Gracias por haber estado. No, gracias. Gracias a todos. Hasta luego.